algunos que entraron después de las 3:30. Entonces, sobre estos, pues denme un chancecito para podérselos revisar. Pero ya casi a todos los que tenía anteriormente, pues ya se les fue dando respuesta. Entonces, pues más de alguno creo que estaba con algún tipo de duda, ¿verdad? Sobre el examen, sobre cómo se había llevado a cabo, si estaba bien ponderado. Así que se les ha tratado de dar respuesta. Entonces, pues creo que algunos compañeros indicaban en su momento que tenían algún cierto tipo de duda relacionado, por ejemplo, al tema que en el examen aparecía como mala una pregunta, a pesar de que la respuesta estaba buena. Entonces, a muchos les decía yo, miren de todos modos en la parte superior derecha, porque ahí aparece, digamos, el punteo, porque, digamos, cuando yo voy calificando cada respuesta, se le va poniendo la ponderación que le corresponde. Entonces, uno de uno, dos de dos, etcétera, etcétera. Entonces, aunque el sistema les marque mala la respuesta, pues al final yo voy validando que efectivamente esté bien. Entonces, por alguna razón, en algún momento, pues también se me puede ir algún dato específico, entonces igual, pues estoy revisando manualmente y pues creo que de esa cuenta ya le he dado respuesta a muchas personas sobre esa situación concreta. Ahorita, pues que están conectados algunos de ustedes, pues comentarles también de la siguiente situación. Para los que se quedaron de último en la clase anterior, pues estuvimos platicando un poco acerca del tema del examen parcial, de que no pudieron subir su actividad 2, que era elaborar un análisis de un documento, de una lectura. Y pues de esa cuenta había una pregunta específica que tenían que responder ustedes en forma de análisis. Y pues muchos estuvieron con la situación de que no les había dado tiempo porque estaba largo el examen, porque tuvieron problemas de conexión, porque no podían subir el archivo, etcétera. O sea, hubo un sinfín de situaciones que provocaron que no pudieran llevar a cabo esa situación. Algunos pues sí lo lograron, otros no. Entonces, la idea para poderles apoyar es básicamente poderles compartir esta actividad para que ustedes la puedan subir nuevamente. Acá se les colocó las instrucciones y por eso le digo aquí como un bonus para los que lo hagan, pues entonces voy a tomar yo en consideración esta parte para poderles apoyar, porque sí, algunos me dicen que sacaron una nota bastante baja y que consideran que no llegarían a la zona mínima que necesitan, ¿verdad? Otros, pues, también están cuidando el tema del promedio, otro tipo de situación. Entonces, pues, mi compromiso fue pensar una forma de poderles apoyar. Entonces, esta es directamente la forma. Les dejo, pues, también claro de que no es obligatorio, el que lo quiera hacer, pues, lo hace, el que no, no, porque la idea, pues, es, ver cómo se les apoya. Pero como siempre hay personas que van a estar, tal vez inconformes con ese tipo de situación, porque ya lo habían entregado, porque lo entregaron en tiempo y otros no, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ya es potestativo mío el poderles, otorgar esta oportunidad, pues, para apoyarles. Entonces, a los que, pues, ya lo subieron, pues, no hay ningún problema, y a los demás, pues, pueden hacerlo y eso sí, tienen como fecha de entrega hoy hasta medianoche. Ya si lo mandan como tardío después, ahí sí definitivamente, pues, sí ya no puedo hacer, mayor cosa. Entonces, creo que ya algunos estudiantes empezaron a enviar sus respuestas, entonces, bueno, no me aparece ahorita acá, pero sí hay parte de algunos estudiantes que, por ejemplo, ya están entregando su tarea. Entonces, para los que comprendo que trabajamos durante el día y hasta ahorita tal vez posiblemente vimos el correo electrónico, pues vamos a irnos dando cuenta pues que ya está esta situación. Por ejemplo, aquí don Mario creo que solo un documento subió, eran 2, a menos que haya colocado los 2 directamente
en un mismo arco que tenían que ser 2. Entonces, tal vez don Mario, si está conectado o tal vez le comenta a sus amigos, pues si puede subir el otro archivo que está pendiente. Porque como le digo, la instrucción está claro, ¿verdad? Si la van a realizar, pues deben de realizarlo en este caso, pues completo. Entonces, no solamente por poquitos, ¿verdad? Entonces, sí les pido su comprensión yo en este aspecto también, ¿verdad? Para que hagamos, si hacemos las cosas, pues que tratemos de hacerlas bien hechas. Entonces, acá ya se dan cuenta que la mayor parte, pues sí lo están subiendo, o por lo menos ya tenemos unas 10 personas que ya lo realizaron, ¿verdad? Y pues aquí está asignado a los que así lo quieran llevar a cabo. No sé si hasta este momento tienen alguna duda relacionado al tema que les estoy hablando. Luego le doy la palabra a José Cristian y a Cristian Eduardo. Ciedras. Licenciado, es una duda respecto a este trabajo, y es que ahí dice en el texto que los que ya lo enviaron, lo están intentando entrar a Classroom, que solo lo envíen nuevamente, no sé si entendí bien esa instrucción, que ya los que ya lo habían enviado en tiempo solo lo vuelvan a reenviar. Sí, vamos a volver a proyectar esa parte. Instrucciones. Sí, aquí se ve que quienes ya hubieran realizado solo deben de subirlo nuevamente, ¿verdad? No importando pues que ya lo hubieran subido antes. Eso se refiere a que, como estoy pidiendo que hagan un mínimo entre 5 y 7 hojas, a los que ya lo hayan hecho les había pedido entre 4 y 5 aproximadamente. Entonces la idea es que los que ya lo hicieron, pues que lo suban, pero a la par, o sea, en un nuevo documento, me puedan responder los incisos 2, 3 y 4. Entonces, para que vayan los dos completamente. No sé si me voy a entender ahí. Sí, Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí le doy la palabra a don José Cristian. Buenas noches o tardes noches. Licenciado Yuri, buenas tardes, mucho gusto, le saluda Cristian Lemus. Igualmente, gracias. Yo tengo una pregunta. Fíjese que en el parcial había una pregunta que decía, ¿qué regla de derecho internacional se aplica para establecer las formalidades del matrimonio? Entonces, ahí en la palabra, o sea, en las respuestas estaba, yo puse locus regit con T actum, Ujú, pero, o sea, no sé si va a estar bien o no, porque ¿cómo se llama? Lo que nos mandó, donde dice locuciones latinas de uso común en derecho internacional público, ahí dice locus regit actum. Y en el parcial dice locus regis. ujú, Entonces, no sé si, o sea, yo estoy muy confundido porque yo tomé según lo que usted envió. O sea, locuciones latinas de uso común de derecho internacional privado. exacto. Sí, yo le Y diría que ahí no tenemos ningún tipo de inconveniente en cuanto a eso, porque, como le digo, yo elaboro la calificación manual sobre esas situaciones concretas, entonces ahí le puedo ir como verificando yo si está o no está bien. esa es la ¿Cuál es pregunta. su, ajá, cuál Mi, es su clave, su carnet, perdón? 2018-01-885. 2018. 01 ¿Mm? 885. Yo le mandé a su correo, pero no he recibido yo respuestas porque a mí me puso 4 malas que estaban buenas. Ya, ya. Vamos a verificar aquí. 236. José Cristian Lemos, ¿verdad? Así es, licenciado. Será esta, ¿no? Así es, licenciado, esa Sí. es. Si se da cuenta, aquí tiene el 2 de 2. Eso quiere decir que sí está buena.
Como aquí está mala, no yo pensé que como ahí me aparece a mí como malo. O sea, Sí, regularmente es cuando se escribe de una forma diferente. Tal vez le explico, yo aquí tengo como 13 posibles respuestas que me pueden escribir, pero como ya. siempre hay alguna otra forma que alguien escriba, por ejemplo, regigactum y le ponga el punto, entonces ya no me la agarra automáticamente. Pero lo que hago yo pues, es revisarlo manualmente para verificar si existe o no existe algún otro inconveniente. En este caso, pues sí está bien, ¿verdad? Entonces están los 2 puntos de esa respuesta. O sea que entre los 18 puntos que saqué, ahí están ya los dos Sí, puntos. ajá. No es que falten los puntos ahí. No, porque por ejemplo, así como esta, ¿verdad? Sí, aquí aparece, miren, 0 de 2, por ejemplo. Entonces, en esta, aquí sí le puedo agregar yo el punto. No sé qué sucedió, pero igual aquí estamos, miren. Entonces acá me va a permitir ahorita guardar, por ejemplo, este cambio y poder seguir revisando si Ya, hubiera algún porque otro. sí eran 4 las que estaban ahí buenas y me marcaba como mal. Si quiere, vamos a aprovechar con el suyo de una vez a revisar y ya después pues ya entramos a ver otras dudas. Mil gracias, Así licenciado, le pues agradezco salimos bastante. de esa duda de una vez. ¿No le molesta que veamos el examen? No, para nada, licenciado. Muy bien, perfecto. Entonces aquí las primarias, está bien. Convenio, aquí será tratado internacional. Pero inclusive, pues aquí sí les dejé yo como bien, pues la respuesta, ¿verdad? Pues para unos Ah, lo interpreta como un convenio, otros como un tratado internacional. Aquí sí, mire, jurisprudencia, pero realmente todos le iban a colocar la jurisprudencia, ¿verdad? O así es. jurisprudencia. Por ejemplo, usted aquí le colocó así, mire, normal jurisprudencia, y el sistema la identificó como mala. O sea, desconozco yo qué parámetro es el que utiliza a veces el mismo sistema, pero aquí sí está puesto el punto. Ay, ay, ay. Mm, Entonces vamos a seguir viendo. faltó. Acá, digamos que sí están bien, solamente que sí dejamos 3 fuera, ¿verdad? Así es, licenciado. Entonces aquí eran, Ahí sí cometí. eran todas, a excepción del Código de Enjuiciamiento Electrónico, que no existe en la legislación guatemalteca. Entonces, con 2 todavía, le era pasar por 3 y ya. Este Regigactum, pues sí están los 2 puntos. Es que a mí no me parece si me dieron punto o no. A mí Ajá, no me parece. A mí solo me parecen como malas. ya, ya. Teoría del reenvío, Aurora Laboratorios. Aquí está subido el del estatuto personal. Este pues no aparecía con punteo, o sea, está aquí como en 0, porque no se le asignó punteo como tal, sino que iba a ser la respuesta posterior que vamos a ver, la que se respondía, que vamos, la quitamos ahorita por el mismo hecho de que no, que vamos a pedir que vuelvan a subir esta actividad, ¿verdad? Ahora el Así es. otro laboratorio, el glosario 1, sí está acá colocado el punto que le correspondía. Entonces a los que ya hayan hecho pues les voy a pedir igual que lo vuelvan a subir para poderles consignar los 5 puntos de esta actividad. Entonces ahora solo le voy a publicar esa puntuación por el punto que cambiamos por ahí hace un ratito solo. Su correo es así, ¿verdad? 2018 2018. 01. Así es. Así, muy bien. 2018 01885 punto derecho arroba gmail.com. Perfecto. Entonces aquí enviamos ahorita el correo, pues ya tendría que llegarle a usted a su correo la respuesta ahí con el nuevo. Y este igual a mí, pues ya me lo tiene que actualizar para posteriormente, ¿verdad? No sé si 19 o 18 Mil, aparecía, pero mil gracias, licenciado. Le agradezco bastante. a la orden. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Ahora, creo que su tocayo Cristian también me había pedido la palabra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Solo para quedar claro, los que ya habíamos hecho el trabajo con 4 páginas como límite, ya no tenemos que adjuntarle o compensarle esas 3 o 2 páginas que acaba de poner como no. Exacto. Solo lo vuelven a subir. Lo que sí tienen que hacer nuevo es el análisis que les Sí, pedí eso en un sí me documento entendí. aparte. Ajá. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, ahora me escribe o me habla Oscar y José.
Buenas tardes, licenciado. Un gusto Buenas tardes. saludarle. Igualmente, Fíjese que con una consulta con respecto a volver a subir la tarea. Fíjese que yo, cuando leí las instrucciones de la primera tarea, decía de no mayor de 4 páginas. Entonces, yo hice un resumen así, bien concreto, de 2 páginas. No sé, porque la verdad sí necesito un poco los puntos. No sé si quiere que le agregue una página más o 2 páginas más, o está bien ese de 2, porque sí lo hice en fecha y sí lo subí. No sé si a ese le agrego o usted me dice, porque como le menciono, ahora sí quiero tener los puntos cabales. Vale. Si podemos agregarle un poquito más sería mejor, pero si no, pues igual yo lo voy a revisar manualmente, ¿verdad? Ok. Para así no le nos tenga pena. Ya. Gracias. Muchas gracias. Sí, a la hora. José, por favor, buenas tardes. José Andrés. Buenas tardes, licenciado. Buenas Aquí tardes. molestándolo con una consulta. Fíjese que respecto al primer examen parcial, la nota sí me logró llegar por medio del correo, pero en el Classroom no sé si también tiene que marcar la nota porque revisé y no aparece. Ujú. Posiblemente el correo que que haya consignado sea diferente en un lado y en otro. Es decir, vamos a ver. ¿Cuál es su carnet? ¿Cuál será su carnet? Compañero, ¿estará por ahí? José Andrés. Creo que no está por ahí José Andrés. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Ana Luisa, y luego a José Estuardo, y luego pues ya iniciamos con el grupo pues tenemos que media hora nada más para cada uno. Sí, Ana Luisa, buenas tardes. Lick, fíjese que 2018 yo en el... 17.3. Licenciado, ¿me escucha? Sí, solo estoy escuchando ahorita a Ana Luisa, permítame. ¿Sí, Ana Luisa? Lick, fíjese que en el examen se me marcó unas preguntas que, o sea, la respuesta sí era la que yo puse, pero me marcó que estaban incorrectas. Entonces yo le quería pedir que a qué correo es el que le puedo enviar como captura o algo, un comprobante para que se pueda corregir o que usted lo pueda revisar. Bien, es Inducción Estudiantil 2016. @gmail.com. Ahora se la acabo de escribir en el chat para que le quede la información. Muy bien. Muchas Entonces, gracias, licenciado. muy bien. Ahora sí, José, ¿cuál es su carnet? Sí, licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda, que al principio recibí ¿Cuál es un correo, cuál es su carnet, mi hijo, perdón? es Ese- 1998, Perdón, yo creo que me está hablando 12. otro compañero ahorita. Permítame, José Estuardo. A José Andrés solo va a ver su... Sí, Ese es licenciado. José también. Disculpen, yo no estoy viendo la pantalla, entonces... Sí, es 2018, Ajá, 02-17-3, licenciado. muy bien. O sea, su nota sí me parece que tiene 27 puntos de 30. Ahora, vamos a ver, relativo 19. José Andrés, no. Sí, José Andrés. Muy bien. Me aparece un correo alemangarcia92@gmail. Y, vamos a ver, Sí, Alemán García. Este sería su correo, ¿verdad? sí, Alemán García. alemangarcia92@gmail.com. Pues Sí, este es ese es el su... uso. Ajá. Pues debería de haberle llegado. Igual se le voy a compartir nuevamente porque así es como me aparecería a mí, mire. alemangarcia92@gmail.com. Voy a enviar el correo nuevamente para que le llegue a su sistema. Entonces, ahora sí, José Estuardo, perdone que Sí, le dejo en buenas el uso de noches, la palabra. licenciado. Sí, Sí, fíjese que dígame, yo por tengo favor. una duda,
hace unos días me llegó a mi correo una nota, pero el día de hoy me entró otro correo, siempre de su misma asignatura, pero ya tengo unos puntos menos, ¿verdad? En la primera nota, con el primer correo tenía 18 de 25 y ahorita el correo que me entró hoy tengo 14. Entonces, no tengo duda en relación a la nota. Igual le mandé un correo porque yo fui una de las personas que no pudo cargar los dos documentos y usted me respondió el día de hoy que se los volviera a subir al mismo correo, ¿verdad? Pues sí tengo duda con relación a la nota. Sí, ese es José. Sí, José Estuardo Olindres. Cruz. Ya le volví a mandar los dos trabajos. Bueno, yo creo que en su caso, no sé si estoy bien. Pero usted sí había hecho los 12 trabajos a mano, ¿verdad? Es correcto, O licenciado. me Lo había único que el día del subido examen no pude subirlos. me había subido en el sistema alguno hecho en computadora. No, 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 para nada. Porque sí hay unas personas que me hicieron eso, que lo subieron a computadora o dejaron otros archivos que no eran. Entonces ahí sí se les descalificó esa actividad. Pues si gusta entonces, me vuelve a escribir en un ratito. Vamos a ver si quiero como marcar como no leído. Y así pues lo veo más tardecito. Como a veces se me pierde aquí entre tanta documentación también. Pero así veo su caso concreto para ver qué haya podido pasar ahí entonces. La otra duda, licenciado, aprovechando, con relación a la oportunidad que dio el día de hoy hasta las 23 horas, 23 medianoche, este, lo vuelvo a subir también al Classroom y complemento los numerales que usted indicó. Sí, por favor. Ah, ok. Eso sería únicamente, licenciado, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces vamos a dar inicio ahora sí a la actividad que tenemos programada. Yo creo que ya están todos los integrantes del grupo 4, ya me mandaron ahorita su ficha. Entonces ya podemos Buenas tardes, empezar Lick. a ver esta parte. Voy a dejar de compartir ahorita mi pantalla para que puedan ustedes utilizarla tranquilamente. Buenas tardes, Lick. ¿Me escucha por ahí? Sí, Edgar, le escucho. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, eso le iba a decir. Ya le envié los documentos ahí. Disculpe la demora, es que había un poco de tráfico, pero ya se los envié. Perfecto, no se preocupe. Entonces, por favor, les dejo ya en el uso de la palabra para que podamos avanzar. Ah, bueno, está bien. Gracias, Lick. Solo ahorita voy a presentar la primera diapositiva. Muy bien. En lo que usted está haciendo esto, yo solo voy a compartir acá un examen a un compañero que tiene extemporáneo hoy, pero aquí les voy a estar escuchando. Gracias, Lick. Ahorita comparto. Eh, no sé si ya podrán ver la pantalla, sí, ¿verdad? Y sí, ahorita lo estoy viendo cabal, las limitaciones y las dificultades. Ajá, sí, así es. Entonces, solo se me ha olvidado que tenemos que generar los números. 15 integrantes son ustedes, ¿verdad? Sí, 15. Muy bien. Pues, si quieres, solo voy a compartir yo un momentito para hacer el sorteo y después ya vuelve a compartir usted, por favor. Gracias. Ah, bueno, está bien. Gracias, Lick. Así ven que es lo más transparente posible este tema. Muy bien. Tenemos entonces
15 compañeros. Entonces sería el número 2, el 4, el 14, el 5 y el 9. Eso es en base a la matriz, ¿verdad, Lick? Sí, sí. Ajá. Ahí está. El 2 sería Jocelyn Paola. El 4 sería Claudia Marisol. El 14 sería así en ese mismo orden. El 14 sería Elio Fernando. El 5 sería Daniela Isabel. Y el 9 sería Miguel Ángel Castillo Chupina. Bueno, está bien. Gracias. Ahorita empezamos, Lick. Ahorita ya comparto, ¿no? Sí, ahorita le quito ahí el de la presentación ya para que le entre. Pues ahora sí les escucho, por favor. Gracias, Lick. Y ahorita comparto. Ahí está. Muy bien. Mientras compartes, solo si está por ahí Oscar Miguel Cal, por favor que esté pendiente ahorita de su correo electrónico. Ahorita le va a llegar el correo para su examen extemporáneo. Bueno, gracias, Lick. Solo lo voy a poner para poner en presentación, creo que es. Ahí estamos. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Edgar Dávila. Y a nosotros como Grupo 4 nos tocó exponer lo que es limitaciones y dificultades con la aplicación de leyes extranjeras. Entonces, pues primero que nada, solo para comentarles que la verdad, es un tema bastante complejo. Discutíamos ahí con los compañeros debido a que pues hay bastantes interrogantes aún dentro de nuestra legislación nacional. Entonces, para dar inicio a ello, pues primero vamos a hacer solo un pequeño repaso de ciertos temas, ciertos puntos que son importantes conocerlos, ¿verdad? Para adentrarnos en el tema. Entonces, el primer compañero, en este caso, le correspondería sobre lo primero, la primera diapositiva, los conceptos básicos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Pérez. Yo les voy a exponer lo que son los conceptos básicos. Entre los conceptos básicos vamos a recordar lo que es el derecho internacional privado, recordando que es un conjunto de principios que determinan lo que son los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados en cuanto a aplicarse relaciones jurídicas. Recordar que pueden ser sometidas siempre a lo que es más de una legislación. Entre eso también vamos a hablar lo que son las fuentes de derecho internacional. Encontramos 3 clases de fuentes, que son las fuentes formales, las reales y las históricas. Entre las fuentes formales las podemos clasificar en lo que son las directas, indirectas y las fuentes internacionales. Entre las directas también podemos encontrar lo que son los tratados, la costumbre internacional, lo que es la jurisprudencia internacional y la doctrina. Sería la siguiente, lo que son limitaciones y dificultades, le correspondería a mi siguiente compañero. Compañeros, se recuerdan que son 5 minutos por persona. Entonces, Paola, no sé qué pasó ahí, que solo 2 minutos se llevó. Sí, lo que sucede en este caso es que el tema final es un poco amplio, entonces decidimos resumirlo para ir explicando el tema final. Perfecto, continúen, por favor, gracias. Correspondería esta. Buenas noches, compañeros y licenciado. Mi nombre es Claudia Chávez. Bueno, a mí me tocaría exponer lo de limitaciones y dificultades. Bueno, a elegir la ley competente para una situación jurídica concreta cuando cabe la posibilidad de aplicación de normas jurídicas provenientes de estados diversos. No es por ningún motivo. Sobre todo se advierte que
falta una norma jurídica superior a las presuntas normas aplicables y que carece de un tribunal jerárquicamente más alto a las autoridades estatales. Siempre que un derecho ha sido legítimamente adquirido en un estado de conformidad con sus leyes en vigor, este debe ser reconocido internacionalmente por cualquier estado en el que pretenda hacer valer, ya que los tribunales y las cortes de justicia deben proteger los estados existentes, no el de crearlos. No obstante, en estos casos en donde se da un conflicto de leyes de jurisdicciones diferentes, donde las partes desean hacer valer un derecho o hacer cumplir una obligación de leyes extranjeras, sin que altere el orden público interno del estado ante el cual se ventila el problema. Los principios Y a mí, y ando en mi cuenta personal, de autonomía, quiero está el ingresar a principio de autonomía y de la voluntad. Este principio del derecho oído puede adecuarse como una regla que indica que las partes tienen la facultad de someter la sustanciación y efectos de sus obligaciones a una ley determinada y libremente elegida. Es decir, son libres para elegir la ley que debe conocer o debe ser aplicable en este caso de controversia. El principio de autonomía de voluntad es aquella facultad soberana que gozan los individuos para regular sus derechos mediante un acuerdo de voluntades que adquieren entre las partes fuera de ley. En el ámbito del derecho internacional privado, la autonomía de la voluntad se entiende como la facultad de que gozan las partes de someter la sustancia y efecto de sus obligaciones determinada, libremente elegida. La autonomía es un campo, no consiste en crear una ley entre las partes, sino estipular que la ley las regirá. Perdón. Gracias. Ahorita tocaría con el siguiente compañero, con el tema de los Si principios que se estuviéramos relacionan. jóvenes, reto a Sacarrín. El de principios que se relaciona con el de la autonomía de la voluntad en el derecho internacional privado. No sé quién era el siguiente, que me pudiera apoyar con esta diapositiva. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Me toca exponer los principios que se relacionan con el de autonomía de voluntad del derecho internacional privado. Bueno, como primer lugar tenemos el principio de pacta sunt servanda. Los pactos deben mantenerse, los pactos deben respetarse entre sí. Este principio nos indica claramente que los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a la que las partes se han sometido. Es decir, dos personas se obligan recíprocamente de acuerdo a la legislación que ellos hayan. Compañeros, no sé si a mí se me congeló esta Sí, a mí sesión. también. Yo creo que está teniendo problemas el compañero. Pero, Pero, ajá, si sí. gustan, pasemos Ajá. con el siguiente compañero y Bueno, solo me podría indicar, disculpe, quién era el otro. La otra compañera soy yo, Estuardo. Que no sé, perdón, si gusta desde el inicio para que no se pierda ahí la relación de las diapositivas. Porfa, disculpe, Aidan. Empezaría con el principio que se relaciona, ¿eso sería? Sí, por favor, principios. Por favor, Dani. El principio. Ok. Continuando, compañeros, buenas tardes, licenciado y compañeros. El principio que se relaciona con el acto de la autonomía de la voluntad es el derecho en el derecho internacional privado. Pacta sunt servanda, los pactos deben mantenerse. Si dice que el principio indica los actos y negocios jurídicos que se rigen por la ley a la Vale. en que las partes se hubieran sometido,
salvo sea contrario a las leyes prohibitivas expresas en el orden jurídico, en el orden público. Y este lo tenemos en sí en nuestra ley, en el artículo 31. En el artículo 31, ahorita les digo. 31 de la ley del organismo judicial, y es el pacto de sumisión. Le voy a dar lectura porque es una ley y lo tengo que leer así. El pacto de sumisión, los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a la ley prohibitivas o expresas al orden público. En esto nos podemos fijar de que es un ejemplo de que yo me quisiera casar con una persona extranjera. Nos vamos a regir por la ley en que ambos podamos estar por un bien común. En un caso concreto, podamos los dos salir sin que a ninguno de los dos se nos pueda haber agresión a nuestros derechos. Prosiguiendo es el respeto internacional de los. Este principio trata sobre el respeto y la eficiencia de las contrataciones extranjeras, las cuales deben respetarse y producir efectos en un estado diferente al de la celebración, siempre y cuando éste no vulnere ningún derecho, es decir, no contrarie ninguna de las normas ni afecte el orden público, guardando así el respeto al principio pactan sunt servanda. Era lo que estaban diciendo, siempre y cuando van a haber contrataciones. En esto yo recuerdo que el licenciado hacía una referencia más bien a las contrataciones que a veces se realizan en negocios jurídicos, ¿verdad? De que siempre van a querer beneficiarse por medio de sus leyes a la parte que sea más contraria o la parte que esté más afectada jurídicamente. Siempre vamos a respetar el bien común, que es una parte que va a regir, tanto si el contrato se celebró aquí en Guatemala, las partes se deben de regir porque aquí se firmó el contrato, no porque una persona sea mexicana y una persona guatemalteca, vamos a contrariar la ley porque de primero va a ir el derecho internacional. En el derecho internacional, como hacían referencia en la exposición anterior, solamente nos vamos a regir por el Código de Bustamante, porque es el único código en el derecho internacional privado en el cual nos podemos acoger en el derecho internacional, pero siempre dice que debemos acogernos primero o como primer punto en nuestra ley interior, que es la que rige generalmente en nuestro país. Y si se firmó acá, tiene que haber debe haber como un principio o una principal esencia dentro del país donde se firmaron los contratos. La ley, y la otra, prosiguiendo, dice la ley CITAE, ley donde se sitúan los casos de litigio. Este principio está sujeto a una excepción. Este principio del derecho internacional privado significa que los bienes muebles o inmuebles se rigen por la ley del lugar donde estén ubicados. Yo recuerdo que hace mucha referencia a lo que es los casos de reenvío, que siempre va a predominar donde estén los inmuebles. Y creo que no sé si estamos bien en el segundo caso de reenvío, creo que es donde rige y es donde siempre se va a predominar donde estén los inmuebles. Locus regit actum, el lugar donde se rige el acto, principio del derecho internacional privado, que significa que los actos jurídicos son regidos por la ley del lugar de su celebración. Perdón. Excepción. Cuando los documentos han sido otorgados ante los oficios de una autoridad diplomática o consular debidamente facultada para la autorización, dicho contrato
o acto o ante notario del Estado donde los documentos deban sufrir efectos, tal el caso del artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial. Y esta también, como decía, tal vez vamos a darle un pequeño repaso o hacer solo referencia a lo que es el epígrafe, y dice el artículo 43, que es la actuación notarial en el extranjero. Aquí hacemos referencia a que los funcionarios diplomáticos y consulares son los encargados de esta función, porque en realidad no tenemos un notario guatemalteco que realice las actividades en el extranjero. Perdón. La Ley FORI, Ley de Foro, regla del derecho internacional privado, que se expresa diciendo que los procesos judiciales y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitará con arreglo a las leyes procesales del Estado en cuyo territorio se promueva la acción. La acción, es decir, el derecho que rige y regula el proceso, es que se rige el lugar donde se ventila el litigio, y esto significa si un extranjero plantea una demanda en Guatemala, el proceso se regirá por las leyes procesales guatemaltecas. Perdón. Esto muy bien lo recuerdo, el primer caso que el licenciado nos puso el primer día de clases, que hacía referencia a un caso de un matrimonio de una persona extranjera en Alemania y una guatemalteca. Y el caso se tenía que ventilar en Alemania porque la persona se había casado en Alemania, entonces se tenía que regir por la ley donde se había consumado el contrato, el negocio jurídico, que podríamos decir que era el matrimonio, ¿verdad? Entonces, esto hace referencia a la ley FORI, de que las leyes procesales deben regirse en el lugar donde se actuaron o se firmaron o las partes contrajeron la obligación, los derechos y las obligaciones, porque un matrimonio es bilateral, ¿verdad? Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias. Perdón por el problema de la garganta, y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Dani. Ahora el siguiente compañero, por favor. Licenciado, buenas noches. Disculpe, se me acaba de ir la luz. Es que acá en mi casa está lloviendo bastante, entonces hubo un pequeño apagón. Entonces no sé si puedo continuar yo con el tema que hace falta. Sí, con estos tres, por favor. Gracias. Gracias. Sí. Okay. Las limitaciones y dificultades. Bueno, la capacidad. Es necesario entender que la capacidad es un atributo de la personalidad, la cual comprende aquella aptitud que tiene el hombre o el ser humano, en este caso, de ser sujeto de las relaciones, de tener relaciones de derecho o titular de relaciones jurídicas. Es decir, que es capaz de ejercitar derechos y contraer obligaciones. En nuestro caso es la legislación civil, establece que es cuando se cumple la mayoría de edad, que en este caso es 18 años, y que no se haya sido declarado en interdicción o en incapacidad. De ahí pues tenemos la forma. La ley del organismo judicial, en su artículo 28, consagra que la regla que técnicamente se conoce con la designación de locus reit actum rige el lugar de los actos, según cual las formas y solemnidades externas de actos y contratos deben sujetarse a la ley de su otorgamiento. Continuamente seguimos con el orden público. Se denomina orden público a la excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto en virtud de la cual se descarta la aplicación de la ley extranjera contraria a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Es decir, siempre tiene que ir en armonía con el ordenamiento jurídico del país en que se está ejercitando. Luego seguimos. Sí, yo creo que sería con eso porque le falta al otro compañero. Ajá. Okay. Pero gracias, Eli. Ya con el último punto posterior ahí para dar la explicación del tema. Por favor. No sé quién era.
O bueno, si me lo permite, licenciado, yo creo que el otro compañero, no sé si se encontrará por ahí, pero si gusta le puedo dar los puntos finales. Entonces, como punto final teníamos lo que es la falta de actualización de las leyes guatemaltecas y falta de conocimiento de las leyes extranjeras en Guatemala. Dice nuestra legislación en su artículo 35 de la ley del organismo judicial expresa del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos se aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Entonces, de igual forma, solo para comentarles y darles un breve repaso de lo que mis compañeros estaban conversando, tenemos que en Guatemala existe una gran controversia con todos estos temas de las leyes extranjeras. ¿Por qué? Porque en Guatemala nuestra ley regula ciertas normativas, cierta forma para llevar los procesos, mientras que las leyes extranjeras tienen otras formas. ¿A qué me refiero con otras formas? Con que los jueces, pues actualmente, verificando cómo es que se llevan todos estos procesos, la mayoría de ellos, estaba leyendo yo un estudio en el cual al parecer se entrevistaron a 4 abogados y a 3 jueces, en los cuales los abogados durante su carrera, durante su carrera profesional, pues nunca habían manejado algún caso donde aplicaran alguna ley extranjera. En los jueces, igual forma, ¿verdad? Durante su carrera aquí en Guatemala no habían aplicado alguna norma o algún enunciamiento, ¿verdad? De una ley extranjera que les permitiera poder aplicar esos conocimientos, salvo un abogado que en un tema de cuestión de arraigo, pues sí se tuvo únicamente él la excepción de que se usó una ley extranjera. Entonces, las problemáticas principales que nosotros tratamos de dar a entender, que debemos de dar a explicar en esta presentación, era el principio de la autonomía de la voluntad, que si bien la compañera explicaba la autonomía de la voluntad, es aquella decisión que tiene la persona, o sea, nosotros como parte, ¿verdad? De decir, mire, yo quiero que se me juzgue bajo cierta ley o bajo cierta forma. Esa es una problemática. ¿Por qué? Por este mismo desconocimiento y falta de actualización y de conocimiento que se tiene con nuestras leyes y de nuestros jueces. También estos principios, ¿por qué los relacionamos? ¿Por qué? Porque estos mismos principios hacen que el derecho tenga conflicto, tanto en el Pacta Sunt Servanda, que nos dice que los pactos deben mantenerse, porque nos dice que los negocios, los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a la que las partes se hubieran sometido. De igual forma, el respeto internacional de los derechos adquiridos, que tiene relación con el primero que les comentaba. De igual forma, con la Lex Recitae, en el cual nos indica de que los bienes inmuebles, de que los bienes muebles o inmuebles se van a regir bajo las condiciones, ¿verdad?, que se tengan en la ley, en el país donde se estén tramitando. De igual forma, con la Locus Regit Actum, el cual es el lugar en donde rige el acto. Forma, ¿verdad? Nos indica que los actos jurídicos son regidos por la ley del lugar de su celebración. Únicamente con la excepción que decía la compañera, cuando los documentos han sido otorgados ante oficios de una autoridad diplomática o consular, la Lex Fori, ley del foro, que era la regla del derecho privado, que se expresa diciendo que los procesos judiciales y sus incidencias se tramitarán con arreglo a las leyes procesales del Estado en cuyo territorio se promueva la acción, que de igual forma, ¿verdad? Si la persona sometida o la persona afectada desea que se le tramiten bajo las leyes nacionales, se debe de ser así, y de igual forma junto con en derecho internacional por las leyes extranjeras. Y por último, ¿verdad? Otra de las limitaciones y dificultades es la capacidad, la forma y el orden público. Y por último, el principal, ¿verdad? Que les comentaba, la falta de actualización de las leyes guatemaltecas y falta de conocimiento de leyes extranjeras, ¿verdad?
que para culminar, ¿verdad? Pues esta es una de las grandes problemáticas que se estuvo viendo más que nada en el trabajo, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que realmente en el derecho nacional, es decir, el derecho guatemalteco, tiene ciertos principios que no contrarían, pero que sí que impiden que el derecho extranjero, es decir, el derecho internacional, pueda desenvolverse de una buena manera. Y de igual forma, por esos mismos problemas es que hace que los abogados y también los abogados tampoco tengan un pleno conocimiento de ello. Es por eso que nosotros en nuestro trabajo que se le entregó al licenciado, una de las recomendaciones que se hace es pues darle el debido conocimiento. ¿Por qué? Porque así como nosotros, pues que nosotros estamos estudiando, tenemos también la obligación de conocer todas estas leyes, porque sí, en internet nos indicaba, ¿verdad? Y en ciertos libros que en varios casos, ¿verdad? Se ha tramitado por medio de la legislación local, es decir, por medio de nuestra legislación nacional y no por la legislación extranjera, pero es por este mismo problema de la falta de actualización de leyes guatemaltecas y falta de conocimiento de estas leyes, ¿verdad? Es por eso que como tema principal se tiene este subtema, ¿verdad? Como la principal limitación y dificultad que presenta el derecho extranjero en Guatemala. Entonces, por el momento, esa sería nuestra exposición y nuestra presentación, licenciado. No sé si procede con algo más por el momento. Perfecto. Le agradezco mucho, Edgar, y a todo el equipo del grupo 4. Muy interesante su disertación. Solo me quedé pendiente ahí de que la compañera todavía pues hiciera alguna recomendación final, la de 2 minutos. Entonces no sé si ella va a hacer uso de la palabra, pero si no, pues igual, pues el tema es muy, muy importante relacionado a las limitaciones o esas dificultades que se encuentran dentro del derecho extranjero o la aplicación del derecho extranjero. Ustedes creo que ahorita empezaron a poder, bueno, mostraron en su pantalla, por ejemplo, mucha la relación que tiene el derecho internacional privado con el derecho internacional público. Entonces ya empezaron a ver, por ejemplo, el Pacta Sunt Servanda. Entonces ustedes ya conocen ese que está contemplado en la legislación internacional, los convenios de Viena, entre otros, ¿verdad? Entonces ustedes pues ya logran dimensionar pues que existen ciertas competencias, digamos, a nivel internacional y eso permite en algún momento dado también que los jueces o los magistrados puedan tomar como base parte de ordenamientos jurídicos internacionales. ¿Qué les puedo decir? Un ejemplo, el caso de Rubén Zamora, para muchos creo que es ahorita un tema muy álgido, muy importante o ha hecho mucho revuelo, por ejemplo, porque no se está aplicando aparentemente de la misma manera para unos que para otros. Porque, por ejemplo, en el caso de las famosas escuchas telefónicas, para el caso de la línea, y todos temas de estos de defraudaciones tributarias y libramiento de Chimaltenango, etcétera, y toda esa cuestión, no han querido darle, por ejemplo, un valor probatorio a estas escuchas telefónicas, a las llamadas que se han guardado, mientras que para este caso sí permitió el juez que está llevando ese caso, por medio de la jurisprudencia española, poder integrarlo al ordenamiento jurídico guatemalteco para darle, digamos que vida a ese elemento de convicción, a ese medio de prueba, y que ese permita, digamos, abrir otra interpretación para ese juicio que se está llevando a cabo. Entonces, ya depende, digamos, de los abogados defensores si apelan o no apelan esa prueba, si la refutan de ilegalidad o no. Pero, o sea, por ejemplo, acá pueden ver ustedes precisamente, ¿verdad? Esas limitaciones que a veces tienen los jueces. Uno de los compañeros que me antecedió en la palabra, pues comentaba acerca de, bueno, compañera creo que fue, que aparentemente hace unos años pues no existía mucho conocimiento a nivel internacional de cómo aplicar un caso, o sea, un cierto tipo de legislación en un caso concreto, salvo un tema muy específico relacionado con migración, si no estoy mal. Entonces, pues,
poco a poco, pues todos los jueces se han ido capacitando, ha ido evolucionando también el sistema o el sector justicia, y pues eso permite que ahora tengamos muchas resoluciones que son tal vez más apegadas a derecho. Uno de los lugares, o digamos, que tiene más campo, más área, es precisamente el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos, primero acá a nivel guatemalteco, pues está la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero a nivel internacional, el momento que Guatemala suscribe y también ratifica algunos convenios internacionales en esta materia, es decir, derechos humanos, por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos el Pacto de San José, los protocolos de Tegucigalpa, en fin, tenemos un montón de legislación que en este caso pues son de orden internacional, y eso permite que nosotros reconozcamos esta competencia internacional de ciertas entidades que emanan, por ejemplo, de la Organización de los Estados Americanos o de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, y yo creo que más adelante van a hablar los otros compañeros de algunos de sus órganos internacionales, pero por ejemplo está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se vuelve en un momento dado como un referente, porque ellos también emiten ciertos tipos de fallos que deben de ser respetados por los estados, en este caso, pues que han sido signatarios de estos acuerdos, de estos como tal. Entonces, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, ustedes han visto muchas oportunidades que utilizan diferentes sentencias, diferentes fallos que ya se van constituyendo como jurisprudencia. Entonces, en el ámbito internacional, también ahora los jueces guatemaltecos se apoyan también de mucha de esta legislación a nivel internacional, y pues hacen propias, en este caso, pues estos fallos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Guatemala en muchas oportunidades ha sido, digamos, violador de cierto tipo de derechos humanos a nivel individual o a nivel social. Entonces, hay muchos países que, o sea, violan todos este tipo de situaciones de los derechos de las personas o de las comunidades también. Y pues es acá donde se va a aplicar también este tipo de situación. Entonces, pues gracias al grupo 4 que nos apoyó, y voy a darle paso rápidamente al grupo 9, que es el que nos toca ahora poder escuchar, y voy a compartir nuevamente la pantalla para poder hacer el sorteo. Gracias también a usted por ahí ampliar la información, Lick. A la orden, es parte de nuestro trabajo, aparte de escucharlos también, irlos orientando en algún momento dado, ¿verdad? Sí, sí, Creo gracias, que Lick. se me perdió ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Estará por ahí el grupo 9? Sí, licenciado. Muy bien, Buenas gracias. noches. Perfecto. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a hacer el sorteo nuevamente entonces con ustedes en este momento. Solo quiero verificar. Son 15 personas, ¿verdad? El tema que ustedes van a disertar es sobre la jurisdicción penal internacional y el Estatuto de Roma, que era uno de los temas que les decía ahí a los compañeros previamente, que era de los que van a ir amarrados precisamente del tema internacional de las responsabilidades del Estado. Pero bueno, les voy a dejar a ustedes ahí que puedan ampliar posteriormente esta información. Las personas son los números 8, 13, 14 y 6. Entonces, el 8 sería María Raquel. Lick, disculpe, solo 4 números va a generar. No, voy a generar el quinto. 8, Ah, 13, 14 y 6. 14 y el 6. Entonces,
Es que iba a generar al azar uno de estos tres, pero sí salieron favorecidos 2 de ellos, entonces vamos a agarrar por aquí al 3, vamos a agarrar, ahí sí que fue al azar, ¿verdad? Entonces, por favor, ya los dejo a ustedes entonces en el uso de la palabra, en el orden que indicamos, 8, 13, 14 y 6. Solo una 8, consulta, perdón, 13, lo interrumpa. 14. Es que Ajá. no logro ver bien los números, perdone. 13, ya vi mi número. Gracias, Lick. Muy bien. Gracias. Perfecto, entonces pueden ustedes empezar. Buenas tardes. Yo voy a pasar primero, solo voy a dar tiempo que la compañera pues me haga favor de presentar la diapositiva para poder dar inicio. Bueno, voy a empezar. Buenas tardes. Pues yo voy a iniciar hablándoles acerca del tema de la responsabilidad internacional del Estado. La violación de una obligación jurídica, la violación de una obligación jurídica de una norma del derecho internacional hace que el Estado sea responsable de cometer ese acto ilícito internacional. Digamos, esa norma violada puede estar originada en la costumbre, en un tratado o cualquier otro modo de constatación del derecho. Cuando existe un orden jurídico internacional, este demanda que pues, a los que se les impone respondan por el incumplimiento de alguna de esas normas, ¿verdad? La responsabilidad pues, es una obligación que tiene el Estado de reparar en forma adecuada, o sea, aplicar la norma sin que sea necesario intervenir de nada más. La naturaleza jurídica, pues principalmente es lo que comentaba, es reparar el daño causado en medida de que, pues, del incumplimiento resultan ciertas obligaciones internacionales, de las cuales el Estado, pues, está a cargo principalmente, ¿verdad? La responsabilidad, pues, se divide en subjetiva u objetiva, que es determinar si es necesario imputar determinado incumplimiento de una obligación internacional al Estado, o sea, si hubo dolo o culpa en la conducta de algún individuo que pues fue atribuido por el derecho internacional del Estado. Y en las cuestiones donde pues no se puede acudir a los principios generales del derecho pues reconocidos por las naciones civilizadas, pues entonces ya es responsabilidad internacional ingresar en esos sistemas, ¿verdad? Y la otra que es la responsabilidad directa e indirecta, que es cuando existe responsabilidad directa de los órganos del Estado cuando actúan como un todo, o sea, violan una obligación internacional y la responsabilidad se deriva, pues, se da cuando el Estado debe corregir un daño causado por un particular o por otro sujeto. No sé si voy a... Ahí está. Disculpe. Bueno, continuando con el tema, existe también lo que es el deber de reparar, que no es más que la obligación de reparar en su totalidad el daño causado por cualquier individuo, cualquiera que sea la naturaleza del daño y pues que sea consecuencia del acto ilícito. La responsabilidad penal individual, este es otro subtema de nuestro trabajo, ese se refiere, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas. En su momento se vio la necesidad de crear otros tribunales penales, como el de Yugoslavia en 1993 para juzgar los crímenes internacionales cometidos. En ese entonces, desde 1991, donde imputaron a más de 100 personas, pero sin poder aplicar la privativa de libertad, o sea, no existió prisión. Y eso se da por la Comisión de Crímenes, se dio por la Comisión de Crímenes Internacionales y que fueron reconocidos por el Estado, pero sin embargo no pudieron ser castigados en su momento. En 1984
Las Naciones Unidas presentaron la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en el cual se consagró que todos aquellos funcionarios públicos o personas en general que cometan tales delitos tienen responsabilidad penal individual. Ya no es una responsabilidad por parte del Estado por lo que cometieron, es una responsabilidad hacia la persona. El 17 de julio de 1998, con la aprobación del Estatuto de Roma, que se avanzó efectivamente en contra de todos aquellos transgresores de derechos humanos que hasta ese momento no les había sido aplicada la justicia internacional. En ese mismo momento histórico se creó la Corte Penal Internacional durante la conferencia de las Naciones Unidas en la ciudad de Roma, Italia. Ese es el primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos en contra del derecho internacional. Y en cuanto a la jurisdicción y competencia de la Corte Penal Internacional, debe acotarse que la Corte tiene la facultad de ejercer competencia sobre personas respecto a los crímenes que hayan cometido, ya que sean de trascendencia internacional y que sean graves, con el reconocimiento por parte de los estados de la responsabilidad de esos individuos en los crímenes que cometieron, ¿verdad? El derecho internacional penal se ha consolidado para sancionar a las personas que incurran en esos delitos internacionales que se tipifican como crímenes internacionales. Bueno, con eso termino mi intervención para cumplir con los 5 minutos y no atrasar a los demás compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Raquel. Yo voy a iniciar con lo que son los temas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Crímenes de guerra, definiremos a los crímenes de guerra a la vulneración de las medidas proteccionistas instituidas por las leyes y la costumbre de la guerra, integrada con el quebrantamiento grave al contenido del derecho internacional humanitario. Si gustan, voy a pasar la siguiente diapositiva y yo voy a explicarlo. Con lo que es crímenes de lesa humanidad, son todos los actos violentos ocasionados por varias personas a una escala demasiado grande, siendo estos orquestados de una manera organizada, metódica, en contra de un número alto de personas de una sociedad. Continúa con la siguiente, por favor. Y el genocidio es el exterminio sistemático de un grupo social motivado por cuestiones de raza, religión, etnia, política o nacional. Gracias. Como podemos ver, estos tres temas van estrictamente entrelazados, ¿verdad? Como bien sabemos, estos crímenes de guerra empezaron prácticamente en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí fue donde todo prácticamente surgió. Ya esto se empezó a clasificar luego para crear los tribunales y sancionarlo, ¿verdad? Con lo que es el delito de lesa humanidad, esto de igual manera, ¿verdad? Ya posterior de la Primera Guerra Mundial, y ya se categorizó esto como lesa humanidad, ¿verdad? Y el genocidio, como bien lo conocemos, ¿verdad? Aquí en Guatemala surgió prácticamente y se dio bastante, ¿verdad? Y hasta la fecha, ¿verdad? Aún contamos con, por ejemplo, casos que han surgido y que se han dado pagos, ¿verdad? A los familiares para que prácticamente es un resarcimiento, ¿verdad? Que ellos están recibiendo por el motivo de lo que sucedió aquí en Guatemala, ¿verdad? Y a continuación se le va a presentar a otro compañero. Ellos van a continuar con lo que son los tribunales para que se le dé un poquito más entender estos tres temas, ¿verdad? Que van entrelazados con eso.
Compañera Claudia, es su turno, no sé si todavía está presente o si se salió. Si no está la compañera, por favor, la siguiente persona que... Yo estaba viendo que me tocaba el siguiente tema. Buenas noches. Por eso no había Muy bien. presentado todavía. Entonces, igual si no aparece la otra compañera, pues cualquiera de ustedes cubre el tema de la persona que no está presente, por favor. Gracias. Ah, ok, está bien. Bueno, yo en mi registro tenía que Claudia era la siguiente, pero bueno, no sé si algún otro compañero va a hacerlo, si no, pues voy a intentar yo explicar un poco. Yo, compañera. Va, muchas gracias. Serían tribunales penales internacionales. La Corte Penal Internacional, en cierta manera, constituye la culminación de la llamada jurisdicción universal, es decir, el deber tiene los estados de castigar o extraditar de conformidad con lo que disponen las conversaciones internacionales. La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente de violación universal de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales creado por el medio de Estatutos de Roma adoptado el 17 de julio de 1998, con sede en Holanda y con competencia para juzgar a los individuos responsables de cometer los delitos. Jurisdicción de los tribunales internacionales. Un tribunal internacional o de corte internacional es una institución jurisdiccional creado por los tratados multilaterales entre estados o mediante acuerdos o resoluciones, organizaciones internacionales o regionales que tienen competencia para resolver conflictos jurídicos entre partes. La Corte desempeña una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional, controversias que les sean sometidas por el Estado, y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo. La Corte Penal Internacional tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto a los siguientes crímenes, como el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Ahí termina mi exposición. Solo para agregar un poco, licenciado, por ejemplo, esos tribunales sería el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Especial para la Sierra Leona de su historia y jurisprudencia. También entra el Tribunal Especial para el Líbano, el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio también. Eso solo para que se hagan una idea, ¿verdad? De los tribunales penales internacionales que hay, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por la ampliación del tema, Miguel. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Yo les voy a hablar sobre los antecedentes del Estatuto de Roma y sobre su objeto. El principio de complementariedad surge desde el preámbulo del Estatuto, donde se establece la obligación que todo Estado ejerce su jurisdicción penal contra la responsabilidad de crímenes internacionales, y se destaca que la Corte será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Antecedentes del Estatuto de Guatemala: tiene una larga tradición internacional que es pertinente
y discusión sobre el Estatuto de Roma, como puede verse en breve un repaso sobre una cronología. Para entender cómo la aprobación y ratificación del Estatuto de Roma es solo un paso más en una historia que tiene hasta hoy 51 años. Durante la vigencia de la Constitución de 1945, Guatemala suscribió el 22 de junio de 1949 y ratificó el 13 de enero de 1950 la Convención para la Prevención y Sanción de Delitos de Genocidio. Un elemento pertinente de esta discusión es el contenido de su artículo en su numeral cuarto. Las partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para conseguir la aplicación de las disposiciones de la presente convención y especialmente a establecer las sanciones penales y eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro acto que aumenten que hayan realizado como crímenes. Ahorita les voy a hablar sobre el objeto y finalidad del Estatuto de Roma. Está indiscutible que el Estatuto de Roma constituye un instrumento vital para la preservación de la seguridad, el bienestar y la paz de la humanidad. El establecimiento de una Corte Penal Internacional que funcione de forma permanente como competencia en crímenes tan graves como el de 45. Breve referencia sobre el Estado. Perdón. El estatuto, aun cuando se trata de un instrumento protector de los derechos humanos, que su texto establece como principios y garantías que se ajustan a la exigencia del derecho penal moderno, todavía adolece a ciertas garantías relativas de tipo penal, las cuales pueden subsanarse en el futuro, con la implementación de técnicas legislativas sobre las exigencias del derecho penal de los nuevos tiempos. Gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Yo les hablaré sobre el principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional. El estatuto no establece que la Corte será un sistema de jurisdicción exclusiva, ya que ella no será el único tribunal que pueda conocer de los crímenes que en el estatuto contemplan. Es muy al contrario, que el estatuto contempla que serán las jurisdicciones penales las que tendrán primacía formal para conocer dichos crímenes. El principio de complementariedad es el mecanismo jurídico mediante el cual se plasma la interdicción de la Corte con las jurisdicciones nacionales. ¿Qué debemos de entender con esto? Para poder entender con claridad el concepto de la complementariedad, analizaremos cuáles fueron las dos principales posturas sostenidas por los estados durante las discusiones preparatorias a la Conferencia de Roma. El primer término, tenemos la corriente que propagna porque la Corte no pudiera entrometerse en sus respectivas soberanías nacionales. También haremos referencia a esto, a los estados, llamándolos como pro-soberanía. Los estados pro-soberanía no deseaban que la Corte tuviera la facultad de cuestionar sus procedimientos judiciales nacionales, porque desde su perspectiva la Corte terminaría actuando como una Corte de apelación. Para estos estados era muy claro que la Corte únicamente debería de tener competencia cuando un sistema judicial nacional no pudiera investigar o enjuiciar a los presuntos responsables. Esta postura quedó establecida en el artículo 17 del Estatuto en el numeral 3º y hubo consenso total respecto a la misma. En realidad lo que ellos buscaban era que la Corte tuviera una jurisdicción subsidiaria a la de los sistemas de administración de justicia nacionales y no complementaria como el Estatuto finalmente lo estableció. En segundo lugar estuvieron los estados que adoptaron la postura de la Corte tuviera un campo de acción más amplio. Llamaremos a estos estados integracionistas. La principal preocupación de los estados integracionistas consistía en que la Corte pudiera ejercer su jurisdicción cuando las jurisdicciones nacionales no fueran
eficientes en la administración de justicia o cuando no existieran los mecanismos para una apropiada administración de justicia. Sobre toda su inquietud radicaba en la que la Corte pudiera evitar la impunidad de los criminales, que son los presentados ante tribunales y los cuales mediante procesos fraudulentos escapando de la acción de la justicia o son protegidos por medio de la promulgación de leyes de amnistía. También les hablaré sobre la comparación de los delitos penales con el Estatuto de Roma. El genocidio pretende la destrucción física total o parcial de ciertos grupos considerados estables o permanentes en una sociedad. En el artículo 376 del Código Penal guatemalteco establece que comete el delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso efectuare cualquiera de los siguientes hechos que les narraré. Número 1, muerte de miembros del grupo. Número 2, lesión que afecte gravemente la integridad física, mental del miembro del grupo. Número 3, sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencias que pueda producir su destrucción física total o parcial. Número 4, desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo o a otro grupo. Número 5, medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera impedir su reproducción. El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años. Se puede observar que son así casos idénticos a las definiciones del crimen. La diferencia entre ambos son las siguientes. El crimen internacional señala como uno de los grupos sujetos de destrucción total o parcial el grupo racial, mientras que el delito nacional no lo incluye. Número 2, el crimen internacional consagra el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo y el delito nacional establece el desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo a otro grupo. Como se verá, la diferencia central es la inclusión de adultos en la norma penal guatemalteca. Los crímenes de lesa humanidad son graves violaciones de derechos humanos que se cometen como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil. En el artículo 378 del Código Penal guatemalteco, quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas o que cometiere cualquier acto inhumano contra la población civil o contra hospitales o lugares destinados a heridos, será sancionado con prisión de 20 a 30 años. En la comparación del Estatuto de Roma, quien cometiere cualquier acto inhumano contra la población civil, como se puede observar, la identidad es total por la que se puede sostener que esta expresión de la norma nacional no tipifica otra cosa que crímenes de lesa humanidad. Por esta razón, bien vale la pena señalar algunas características de este crimen. Hoy por hoy, algunas graves violaciones de derechos humanos pueden ser catalogadas como crímenes de lesa humanidad. Para otorgar dicha calificación se debe analizar si los hechos constituyen una comisión múltiple de casos, si fueron dirigidos contra la población civil, si fueron sistemáticos o generalizados, y si fueron los crímenes de guerra. Estos son infracciones graves de derecho internacional humanitario que se cometen en ocasión de desarrollo en conflicto armado. En su comparación se le da la interpretación adecuada a estos dos tipos penales es crucial en Guatemala, ya que muchas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, ¿faltará alguien más de exponer? ¿Cuáles son sus No, palabras y conclusiones finales sobre el tema? Buenas noches otra vez. Pues, tomando en cuenta lo que los compañeros hablaron acerca de la responsabilidad internacional del Estado, pues como conclusión diría de que todo lo que se mencionó como crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio, el Estado tiene pues
al momento de que alguno de los individuos que integran la sociedad o que integran pues un país determinado cometa alguno de esos delitos, pues compromete al Estado con responderle, en este caso a la Corte Penal Internacional, acerca de esos crímenes, ¿verdad? Entonces, pues nosotros pudimos llegar a la conclusión de que, perdón por el animalito. Pudimos llegar a la conclusión de que existe no solo una responsabilidad por parte del Estado, sino que una responsabilidad también por parte del individuo, ¿verdad? Y a la hora que cometa, pues, alguno de estos crímenes o cualquier otra que regule el Estatuto de Roma, si leemos el primer artículo, pues dice que la razón por la cual se instituye la Corte Penal Internacional es que tiene la facultad de ejercer jurisdicción sobre personas respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional. Entonces, también pues por esa razón es que se crean también los tribunales internacionales, que pues son los encargados de regular las sanciones y pues todas las penas que se les pueda aplicar a las personas responsables de estos delitos. Eso era únicamente lo que tenemos que agregar como extra. Y la comparación que estaban de esos crímenes, de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio con relación a nuestro Código Penal guatemalteco, pues podemos ver de que claramente estos delitos fueron tipificados guiándonos por lo que el Estatuto de Roma y otras leyes internacionales tienen para decir acerca de ellos y las sanciones que tienen también para los mismos, ¿verdad? Únicamente, licenciado, muchas gracias, compañeros. Perfecto, María Raquel. Lick, agregando. ¿Sí? También es importante recordar que entre el tema del genocidio, aquí en Guatemala, entre el año 1978 a 1984, hubo un escenario de genocidio que hasta la fecha sigue impune. Y fue durante el tiempo de Efraín Ríos Montt y su cúpula militar que trazaron un plan secreto llamado Operación Sofía. Su objetivo era exterminar a totalidad del pueblo maya Ixil, y se calcula que más de 200,000 personas fueron asesinadas durante el desarrollo de este plan de aniquilación. Fue hasta en el año 2006 cuando una mano anónima hizo llegar a una ONG el expediente de la Operación Sofía. Los mensajes secretos que contenía este documento llegaron hasta el tribunal y Ríos Montt fue condenado por genocidio, pero 10 días más tarde al juicio fue declarado nulo ilegalmente. Y Ríos Montt falleció de muerte natural en el 2018. Entonces, es un acontecimiento bastante importante. Hay un libro que se llama Memorias del Silencio, Guatemala, Memorias del Silencio, y es muy, muy interesante. Ahí se explica todas las torturas que se realizaron contra los pueblos indígenas y es bastante interesante leerlo. Solo para agregar eso, Lick, que es una parte importante del tema del genocidio. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, referente al tema del genocidio, bueno, yo anteriormente daba el curso de Derecho Internacional Público y era uno de los temas que entrábamos siempre en análisis si había habido o no había habido genocidio y pues analizar los diferentes elementos y la diferente legislación que entra a todo este escenario, principalmente porque fue un tema muy, muy álgido, ¿verdad? Relacionado con las violaciones a los derechos humanos, en este caso, pues, del pueblo Ixil. Y básicamente toda esta denuncia que se presentó fue fundamentada en este caso, pues, en la violación a lo que fue la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, igual que otros tratados de derechos internacionales. Pero básicamente acá entra una Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder accionar en contra de esa impunidad, pero no porque ellos quieran atribuirse de oficio o arrogarse esa atribución, sino porque, o sea, existe esa precisamente la Declaración Universal o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual nos hace a nosotros como Estado respetar los derechos que ahí se encuentran estipulados. Entonces tenemos que entrar a ver cuándo es que esta entró en vigencia en Guatemala para poder analizar, por ejemplo, el tema de la retroactividad de la ley, si se podía o no se podía aplicar en un momento dado, ¿verdad? Por esa misma situación, porque, o sea, se dieron estas masacres, pero sí,
no estaba aplicable esa legislación en su momento o esa norma internacional, pues no puede o no podía aplicarse esta situación. Entonces sí es importante que ustedes puedan ir tomando en consideración toda esta situación, ya que sí es muy, muy importante. Ahora la propia Corte de Constitucionalidad es la que anula el proceso que comentaba el compañero anteriormente, ¿verdad? Pero, o sea, sí se dieron varias situaciones que sería muy bonito para poder ir analizando toda esta situación más adelante. Sobre el trabajo que realizaron, pues está bastante interesante la información, solamente que al que hizo la introducción sí le dejó Derecho Internacional Público y el curso de Derecho Internacional Privado, entonces hay unas cuestiones que sí van un poquito fuera de contexto, pero en general pues estamos bien, ¿verdad? Porque dentro de las aristas que estamos viendo de este tema, sí tiene mucha relación con el derecho internacional público, al igual que el tema anterior, porque se van a relacionar en muchas situaciones, entre ellos, pues, estas normas de convivencia internacional relacionadas, pues, a estos temas o estos crímenes de lesa humanidad, como es el tema del genocidio. ¿Por qué? Porque básicamente se debe de generar progresivamente o sea, determinar cuál es la responsabilidad y las sanciones que se pueden dar en contra de aquellos que hubieran causado ese tipo de lesiones como tal. Entonces, también hacían referencia los compañeros a que se han dado una serie, digamos, de sucesos y de tribunales especiales para toda esta situación, empezando, por ejemplo, desde la Primera Guerra Mundial, que decían, pues, que en 1919, pues, dentro de esa guerra, siempre va a haber una serie de países que ganan y otros que pierden. En este caso, los que pierden iban a ser condenados, ¿pero por quién? Por los que habían como que ganado esa guerra. Entonces, no había como un sustento realmente, porque básicamente los que los iban a juzgar eran los que habían ganado, entonces no había como una imparcialidad, si lo queremos ver así. Posteriormente, pues van a surgir otros normativos, como por ejemplo el de Nuremberg, ¿verdad? En Alemania, que es el tribunal que es más conocido por todas y todos. En este caso, pues también querían como que castigar esos crímenes de guerra cometidos, en este caso, pues por los perdedores, ¿verdad? O sea, se da básicamente como que esa misma situación y se analizaban, por ejemplo, los crímenes contra la paz, contra la humanidad, los crímenes de guerra, las violaciones a las leyes y convenios internacionales, conspiración, etcétera. Luego de eso, pues básicamente se da otro avance a raíz del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes recordarán en Derecho Internacional Público que antes estaba la Sociedad de Naciones, pero fue como que una sociedad fallida. Entonces nace esta nueva organización de la ONU, que pues también le da vida a instituir a otros tribunales internacionales paralelos, en este caso a Nuremberg, por ejemplo, el Tribunal de Tokio, que se dedicó a juzgar a los criminales japoneses, por ejemplo, muy importante también en 1949, y ustedes lo van a ver en Derecho Internacional Humanitario en la parte que les corresponda, porque acá se dan la firma de los convenios de Ginebra, que son parte de este derecho internacional humanitario, que se refieren, por ejemplo, al tema de los heridos, los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, a los náufragos, a los prisioneros de guerra y a la protección y respeto a la vida de los civiles en tiempo de guerra. Entonces, todos estos temas pues fueron muy, muy importantes, porque a raíz de eso pues se crean también tribunales especiales para poder juzgar cada crimen en particular. Y eso nace, perdón que le voy a ahorrar un par de minutos más, pero pensemos de que fuéramos, o sea, fuera un como país sin leyes, que todos pueden hacer lo que quieran. Si en algún momento ustedes tienen oportunidad de leer la batalla de Solferino, engloba perfectamente cómo poder comprender el tema de las guerras. En esta establece que un mercader se encontraba en una provincia de Italia cuando se encuentra inmerso en una lucha, en una guerra digamos, entre dos bandos, se lo voy a decir así de una forma más práctica, y no existía ninguna regla
de cómo ejecutar, digamos, el campo de guerra. Entonces, básicamente, iban todos contra todos. O sea, por ejemplo, los que iban en caballo y mataban a una persona, la dejaban lisiado, no les importaba pasar el caballo encima de la persona, por ejemplo. O sea, se desnaturalizaba toda la situación, o sea, ahí no existían derechos humanos, no existía ese sentido de pertenencia, decir, bueno, ya estás dominado, perfecto, va, entregate y te vamos a curar, sino que, o sea, ahí lo dejaban a su suerte, entonces eso se volvía una cacería humana, pero precisamente acá en la batalla de Solferino, esta persona que Henry Dunant básicamente pues se da cuenta de todo lo que está sucediendo y propone básicamente la creación de una especie como de tribunal especial para poder llevar a cabo el tema del derecho internacional humanitario y poder establecer reglas para que ya al momento que se fueran a dar otro tipo de guerras, se respetara pues principalmente a los heridos. Entonces, porque, por ejemplo, esa fue parte de lo que hizo la Revolución Francesa también posteriormente, que entendía que ya estaba vencido uno de sus oponentes y lo que hacían era tal vez tomarlo como un preso político, pero lo que hacían en realidad, o sea, era brindarle los primeros auxilios, o sea, no dejarlo ahí de que se quedara tirado a su suerte. Entonces, es solo por darles un poco de los ejemplos de la importancia de toda esta situación y de por qué pues surge todo esto, ¿verdad? Por qué se crea posteriormente ese estatuto de Roma para poder contrarrestar todo este tema de las transgresiones también a los derechos humanos, hasta llegar pues básicamente a esta figura de la Corte Penal Internacional que también surge durante una conferencia de las Naciones Unidas y que pues tiene jurisdicción y competencia en este caso la Corte Penal Internacional porque tiene, digamos, una facultad que le permite poder actuar entre su marco legal, tiene una responsabilidad jurídica internacional para poder conocer en este caso sobre el tema de genocidio, sobre el tema de crímenes de guerra y también sobre la agresión y la lesa humanidad. Entonces, pues sí es importante todo este cúmulo de situaciones para que ustedes pues también lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y pues por cuestión de tiempo creo que vamos a finalizar acá y pues gracias a los que se conectaron y lastimosamente si nos pasamos